Mi tema de hoy, aunque es el libro de Osea y vamos a hablar del capítulo 6, verso 1 al 11, yo le he colocado título a esta sección. Él tiene su título ya asignado, que es el del arrepentimiento insincero de Israel, y efectivamente ese es el tema central del capítulo. Me tocó capítulo 6, verso 1 al 11. Pero al libro completo yo quisiera ponerle un título que para mí un título propio, que sería como la degeneración de un país. Fíjense que el libro de Osea es muy interesante, tiene 14 capítulos, fue escrito aproximadamente en el siglo 8. El profeta Osea abarcó un tiempo bastante largo porque desde el gobierno de Jeroboam II, finalizando, y pasó hasta el gobierno de los reyes de Judá en Ezequías. Recuerden que Osea profetizó a la casa del norte, a Israel, cuya capital era Samaria, porque después de Salomón los reinos se dividieron en dos. Al norte la casa de Israel y al sur la casa de Judá, junto con otra tribu más, que si no recuerdo mal, creo que era Simeón o Benjamín, una de esas dos. Y algunos elementos de Leví que se fueron a Judá. El libro de Osea es muy interesante porque el profeta utiliza muchas imágenes, muchas metáforas, comparaciones, muchos símiles, y es muy prolífico en la parte literaria, aunque su pensamiento es muy abrupto. En cuanto al contexto político, pudiéramos decir que él pasó por el reinado 7 reyes y coincidencialmente el último rey de Israel, la casa del norte, fue también llamado Oseas, y fue cuando invadieron a Israel y lo llevó cautivo primero Salmanasar y después viene Sargón II, lo llevan definitivamente cautivo y es donde le ponen nuevos habitantes y de allí nace lo que se llama Samaria. Ahora, viendo el contexto, el fondo de lo que trata el libro de Osea es recomendable leerlo en conjunto con el profeta Isaías y el profeta Amós, que eran profetas contemporáneos. Y es muy interesante porque hay un contraste entre el libro de Amós y el libro de Osea, porque ambos están profetizando sobre la casa del norte, pero con perspectiva diferente. Mientras el libro de Amós está lleno de un elemento más castigador, menos pasión, y da un mensaje muy fuerte en contra de las castas sacerdotales y políticas de aquel entonces. Resulta que Osea le pone más pasión, le duele más. Y uno dirá, bueno, ¿por qué esta diferencia? No es que el otro no tuviera amor ni nada por el estilo, no, sino simplemente hay una diferencia geográfica porque Osea era nativo de la casa del norte y Amós venía de la casa del sur. O sea, era como decir, para ellos era como un extranjero, a pesar de que debieran decirse hermanos, pero producto de esa ruptura que hubo con Roboam y Jeroboam, entonces ya se veían de forma diferente. Y entonces es importante analizar en el libro de Osea bajo la perspectiva, contrastándola con la profecía de Amós, porque están hablando sobre el reinado de Jeroboam II, que fue una era de prosperidad. Y aquí el libro de Osea nos muestra a nosotros de cómo una nación puede ser próspera, pero cuando está carcomida, su base espiritual, su base moral, es infiltrada por una cosmovisión pagana. Esa cosmovisión va produciendo cambio en la ley, cambio en los gobernantes. Claro, estos cambios no son de la noche a la mañana, estos cambios llevan mucho tiempo y van carcomiendo la cultura de la nación, produciendo una cultura rapaz, una cultura asesina, una cultura insensible, una cultura al lujo desmedido, sin piedad al prójimo. O sea que es como decir todo lo que es una prosperidad sin Dios. Y esto es lo que el profeta Oseas le tocó, ese ambiente, un ambiente donde se celebraban las festividades de Baal
y todo el rito de cosecha, toda la religiosidad, toda la cultura giraba en torno a la adoración a Baal. Y no solo a Baal, sino que también adoraban como mezcla también al mismo Dios. Y habían cosas que se parecían, pero habían cosas que obviamente eran contradictorias. Entonces, teniendo ese gran contexto, nosotros podemos ver en nuestro capítulo 6 cuando el pueblo de Israel, después de que Dios lo reprende en el capítulo 5 y le hace un llamado a los sacerdotes y les plantea la situación de que van a ir a cautiverio si no se arrepienten en líneas generales. Entonces en el capítulo 6, fíjense la respuesta de Israel: venid y volvamos a Jehová, porque él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, como diciendo, Dios es el culpable de nuestra desgracia. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Este es un texto que muchas veces se utiliza para hablar de los 2000 años de forma escatológica, y que después de estos 2000 años entonces viene Cristo, ¿no? Cuando uno estudia esto me causó risa, porque del ángulo que lo estamos estudiando ahorita, este texto realmente no es profético. No tiene nada de profético, sino que está hablando de los ciclos de Baal. Del 1 al 3, fíjense que dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando nosotros leemos estos textos nos da la impresión, oye, los israelitas están volviendo a retomar sus valores que están escritos en el Pentateuco, están reconociendo la fiesta, la lluvia temprana y la tardía. Pero resulta que en las festividades de Baal también se daban estos ciclos. Y entonces los ciclos de la cosecha estaban asociados con estas cosas. Entonces ellos habían hecho un sincretismo religioso. Y en ese sincretismo religioso, nosotros que lo leemos así, nos da la impresión de que ellos están como volviéndose piadosos. Pero como Dios no lo engaña a nadie, entonces en Oseas 6:4 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? Las dos casas estaban en problemas. La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como rocío de la madrugada se desvanece. O sea, que se desvanece. Dios hace una comparación y le dicen: ustedes no son tan fuertes como sus dioses, y mucho menos como yo. En su actitud, ustedes lo que están es, su piedad es una falsa piedad, es una piedad no duradera, es algo pasajero, es algo aparente. Y entonces luego les dice: por eso corté a los profetas, estoy resumiendo, dice que los mató con su boca, y los juicios serán como luz que sale. Entonces viene la gran sentencia, porque el gran requerimiento: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, fíjense, en una era donde no había problema por sacrificar los corderos, los palominos, cada quien según el estrato social. Sin embargo, allí había un problema de que ellos querían sustituir la verdadera actitud de arrepentimiento, la verdadera actitud de devoción, con los sacrificios. Y eso fue una protesta no solo de Oseas, eso también lo dijo el profeta Samuel. Y Cristo también citó esta frase: porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea, que esto es un requerimiento que Dios hace a través, pudiéramos decir, de todos los profetas, porque comenzó con Samuel, siguió con Oseas, y Cristo el Mesías lo cita. O sea que ahí podemos ver uno de los puntos globales del mensaje de Oseas. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Aquí hay un problema de texto, de traducción, porque si lo leemos así pareciéramos que estuviera haciendo referencia a cuando Abraham quebró el mandamiento en Edén y fue echado del huerto, fue expulsado. Pero algunos eruditos que estaba viendo algunos comentarios dicen que Adán puede significar también el lugar donde por primera vez los israelitas se abrió el Jordán, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida. El problema es que la Biblia no registra allí algún acto de traición de Israel hacia con Dios en ese momento. Puede ser que esté basado en una tradición, pero que hasta ahora no se conoce, pero que desde el punto de vista lingüístico puede traducirse Adán como lugar o Adán como ser humano. Entonces puede tener allí dos sentidos.
Dice, lo importante aquí es que hay un pensamiento que se está traspasando, se está rompiendo un convenio. Eso sí se mantiene. También habla, y es muy interesante en este capítulo 6, porque hay mucha riqueza geográfica. Lo que es Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad y manchadas de sangre, está hablando de una ciudad de mucha violencia. Y eran ciudades que junto a la de Siquén, donde los sacerdotes mataban a la gente en el camino y los robaban, Siquén había sido una ciudad de refugio y también había sido un centro de adoración. Entonces, fíjense cómo los centros de adoración y los lugares donde eran importantes para impartir justicia desde el punto de vista político se habían convertido en lugares de asesinato, de violencia, de robo y así sucesivamente. Entonces después dice, la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y luego dice, para ti, oh Judá, está preparada una siega cuando haga volver el cautiverio de mi pueblo. O sea que no solo Israel ha sido sentenciada, sino también dice que Judá le está esperando una siega. Y esto me hace acordar un poco la parábola de la cizaña el fin de siglo, que Jesús le repite a ellos a través de la parábola, que tendrán una siega, un fin de siglo. Y entonces todo un sistema, porque cuando una nación es evaluada, hay un proceso de siega. Ahora, ¿qué significó la siega para el pueblo de Israel? Tomando este texto y todo el contexto del libro de Oseas, estamos hablando que Israel fue llevada a cautiverio, lo que le dio al principio, en el 722 a.C., fue llevada a cautiverio. Pero fíjense que el profeta Oseas les advirtió a ellos sobre ese cautiverio y le dijo que tuvieran pendiente, que se volvieran a Dios verdaderamente, pero ellos no quisieron. Y de hecho, hubo momentos donde sí sintieron presión política porque los reyes, como Pecaía, que uno mató al otro, y también hubo un pago tributario que lo forzaron, pero después se ablandó la cosa y ellos se sintieron como, oye, no, Jehová va a tener misericordia de nosotros, no vamos a ir para ningún lado. Jehová como que se va a portar bien con nosotros. O sea que había en cierto sentido esa liviandad de no percibir el peso del mundo. Entonces, yo quiero aplicar esto ahora en la parte final, es que el caso de Venezuela, Venezuela ha sido llevada a cautiverio. ¿Y cómo comenzó esto? Una religión que se introdujo, distorsionó los valores, ha distorsionado la ley y se ha perdido de vista el sentido de la cultura original del pueblo venezolano, donde ha privado más el aspecto material, el soborno, el latrocinio, el robo, y eso ha ido carcomiendo todas nuestras instituciones. Y eso ha hecho que nuestro país, al igual que Israel, fue llevada a cautiverio y fue habitada por habitantes diferentes de su, vamos a decirlo así, de su genealogía, de su genética. A Venezuela le está sucediendo lo mismo. De por sí Venezuela es un país de inmigrantes, pero ahora más. Entonces yo quería dejar esto como reflexión, quizás no, por cuestión de tiempo no puedo hacer con amplitud la sucesiva comparación como me gustara, pero dejar este tips de que desde el punto de vista profético nosotros podemos decir que estamos ubicados en esta situación, en este punto de quiebre como Israel estaba en el 722, antes del 722, antes de ir a cautiverio. Entonces, le dejo esta reflexión. Bueno, gracias por su atención.